Hola, mi nombre es Laura, esta es La Buena Señal y hoy te voy a enseñar a leer las cartas del tarot. Y cuando digo leer me refiero realmente a interpretar las cartas del tarot. Porque tal vez pensemos que hay muchas cosas que son importantes a la hora de echar las cartas, tal vez pensemos que es importante tener muchas barajas o tener la última baraja de moda, o tal vez pensemos que nos tenemos que aprender un montón de significados o que tenemos que tener grandes dotes clarividentes, y sin embargo ninguna de estas cosas son realmente importantes a la hora de echar las cartas. Lo más importante a la hora de hacer una buena tirada de tarot es saber interpretar las cartas, saber darles sentido. ¿Y qué significa esto? Pues lo que significa es que hay veces que cuando nos aprendemos los significados de las cartas, cuando empezamos a leer las cartas, lo que hacemos es ir tirando de esos significados y simplemente recitar una lección que te has aprendido, recitar esos significados, y no estamos realmente dándole sentido a las cartas. Las cartas cobran sentido, se convierten en un mensaje personal específico para cada persona, para cada situación, cuando las interpretas, cuando vas un poco más allá del significado. Y esto es lo que hace que una lectura de tarot sea una lectura de tarot y no sea simplemente recitar lo que sea que te hayas aprendido de memoria. Entonces, quiero que sepáis que mi forma de enseñar tarot es centrándome más en la interpretación y menos en los significados de las cartas. No digo que los significados no sean importantes, pero para empezar considero que es mucho más importante el simplificar todo lo posible en aprenderte solamente un significado por cada carta, así es como lo enseño en el curso de tarot. Pero luego lo que hago, aparte de ese único significado, esa única palabra clave, lo que hago es enseñarte a sacarle el jugo a ese significado y a interpretar la carta y el significado de la carta que sea que te hayas aprendido. Entonces, si quieres ver cómo puedes hacer esto, si quieres sacarle partido de verdad a tus tiradas de tarot, independientemente del nivel que tengas, este es un ejercicio que te puede ser de utilidad. Así que ahora mismo te voy a enseñar cómo puedes interpretar esas cartas y hacer buenas tiradas. Este es el ejercicio número 1 del módulo número 8 del curso de tarot para principiantes. Ahora que ya sabemos cómo leer las cartas con claridad, hemos visto algunos truquitos para hacer buenas tiradas, vamos a practicar algo muy importante que os he comentado en el vídeo anterior, o hace 2 vídeos, mejor dicho. ¿Recordáis cómo os decía que algo que es muy importante es poner el significado de la carta en relación a la pregunta que estamos haciendo? Es un error que se comete con muchísima frecuencia, así que lo que quiero es que practiquemos un poco este concepto de leer el significado de la carta en relación a la pregunta y en relación al contexto, porque tal vez pueda parecer que por haber estudiado solamente un solo significado para cada carta, eso nos pueda sentir como muy restrictivo, pero vais a ver cómo no tiene por qué ser así, cómo el significado se puede ir amoldando a la pregunta en concreto que hagamos. Y luego, por supuesto, siempre vais a tener en cuenta que esa misma pregunta para distintas personas o distintas situaciones puede ser ligeramente distinta, la forma en la que se adapte el significado de la carta a la pregunta, y eso siempre os lo va a dar la intuición. A mí me gusta que en este curso dependáis mucho de lo que es el significado de las cartas y lo que es la estructura del tarot, y uséis en poca medida la intuición, pero sí que hay veces que la vais a tener que ir utilizando. Y lo que os digo de la intuición es porque a veces el tener que usar la intuición te puede hacer dudar, pero si lo vamos usando así en pequeñas dosis, como para saber darle contexto a una lectura, a un solo significado, el saber interpretar un solo significado de una carta en distintas situaciones te va a ayudar a ejercitar un poco e ir poniendo en práctica tu intuición, aparte de profundizar más en un significado más amplio de las cartas. Entonces vamos allá, vamos a verlo con un ejemplo. Lo que vamos a hacer va a ser formular 5 preguntas distintas, y estas 5 preguntas que os voy a plantear ahora
las vamos a responder todas con una sola carta. Entonces lo que vamos a hacer, os voy a decir ahora las 5 preguntas que vamos a hacer. Vamos a dejar que salga una carta, cualquiera. En esta ocasión no vamos a hacer una pregunta como otras veces, que primero hacemos una pregunta y luego sacamos la carta. Como esto es un ejercicio, esto tiene que ser una tirada ficticia. Y como os decía, esto habitualmente no se hace, solamente con el fin de practicar distintos significados para una misma carta y ponerlas en contexto. Entonces, las 5 preguntas que vamos a hacer van a ser las siguientes. Vamos a preguntar primero, ¿cuál es mi situación actual en el trabajo? Luego vamos a preguntar cuál es mi situación actual en el amor. Luego vamos a preguntar qué me puede ayudar o qué puede ser una solución al problema que sea que tenga. Luego vamos a preguntar cuál puede ser, qué problema tengo ahora mismo o qué me está bloqueando. Y por último vamos a preguntar por un consejo. Y esto, como os digo, vamos a sacar una sola carta. Y con una sola carta tenemos que ser capaces de dar respuesta a estas 5 preguntas totalmente distintas. ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo sobre la marcha. Pues bien, nos ha salido el mago. Ha querido saltar esta, así que vamos a utilizar esta carta para responder a todas las preguntas. Vamos a ir a nuestra chuleta o a nuestro cuaderno de tarot y vemos que la palabra clave para el mago es recursos. Bien, entonces, si la pregunta que habíamos hecho fuese ¿cuál es mi situación actual en el trabajo? Pues es posible que ahora mismo en el trabajo esté en una situación en la que, palabra clave, recursos, tenga muchas cosas a mi disposición. Estoy en un momento en el que tengo mucha información con la que trabajar. Tal vez es una situación en la que tengas muchas herramientas. Imagínate que tengas, por ejemplo, algún tipo de trabajo físico. Imagínate que seas carpintero. Pues tal vez estés en un momento en el que acabas de comprar un montón de herramientas y acabas de llenar tu taller de todas las herramientas que necesitas. Esos son recursos y esas herramientas pueden estar simbolizadas por los elementos. Si trabajas en una oficina, tal vez tengas a tu disposición, como decía, toda la información que necesites. Tal vez tienes todos los archivos que necesitas, tienes una lista de contactos de quien puedes tirar en caso de que te haga falta. Estás en una situación en la que tienes todo lo que necesitas, tienes recursos a nivel laboral, no sientes que te falte nada. Entonces es una posición bastante buena. ¿Sí? Vale, imagínate ahora que estamos hablando de una situación de amor. La pregunta ahora vamos a cambiarla y sería ¿cuál es mi situación actual en el amor? Imagínate que te has saltado esta misma carta para esta pregunta que es totalmente distinta. Bien, pues esta carta te está hablando, recordamos una vez más la palabra recursos, tener cosas a tu disposición. Tal vez te está diciendo que si es que estás soltero, tienes todo lo que necesitas para poder ligar. Tienes todo lo que necesitas para poder seducir a otra persona, o tal vez tengas muchas personas entre las que elegir, o tal vez si es que tienes pareja, te esté diciendo que eres una persona que en esa pareja tienes todo lo que puedas necesitar. ¿Sí? ¿Veis cómo es ligeramente distinta la interpretación en una lectura de trabajo o una lectura de amor? Y estoy haciendo todo lo posible por ceñirme exclusivamente a este único significado que tenemos de esta carta. Y veréis cómo cuando vayáis ampliando significados es posible que una misma carta os parezca más apropiado cierto significado para una lectura de amor o otro significado distinto para una lectura de trabajo. Bien, ahora vamos a poner, por ejemplo, vamos a empezar por el problema, mejor. Vamos a decir que tenemos un problema, hay una situación, no sabemos cuál es porque esto es una tirada ficticia, hay alguna situación en la que tenemos un problema y tenemos un bloqueo. Bien, ¿cuál es el problema? Pues tal vez el problema nos esté diciendo que tengamos falta de esos recursos, porque las cartas hay que saber interpretarlas también en positivo y en negativo, dependiendo de la posición de la carta o dependiendo de la pregunta que estemos haciendo. Es posible que
cartas que aparentemente puedan ser buenas, tal vez no lo sean y nos esté diciendo algo negativo. Entonces, un problema se supone que es algo negativo, es algún tipo de impedimento. Y si te sale la carta del mago, posiblemente te esté diciendo, te pueda decir dos cosas distintas. Te pueda decir que tal vez tienes más de lo que tú piensas y que no es así, o directamente todo lo contrario. Tal vez te esté diciendo que te faltan ciertas cosas para poder avanzar. ¿Sabes? Por ejemplo, si el problema es en el trabajo, tal vez necesites comprar más herramientas, tal vez necesites descargar algún tipo de programa informático o algo que te pueda ayudar para avanzar en tu trabajo. ¿Hay algún elemento sobre la mesa que te falta? Tal vez te esté diciendo que careces de los recursos necesarios, tal vez no tienes recursos económicos directamente, tal vez te falte algún tipo de recurso financiero para poder avanzar, tal vez con algún proyecto que quieras hacer, ¿sí? Ahora vamos a preguntar todo lo contrario, vamos a suponer que la pregunta que hemos hecho es ¿cuál es la solución a un problema? El que sea, no tiene por qué estar relacionado con lo anterior. Tenemos un problema y queremos saber qué es lo que nos puede ayudar o cuál puede ser la situación. Pues bien, perdón, ¿cuál puede ser la solución? Lo que te está diciendo esta carta es tal vez que lo que necesitas es recoger recursos. Sí, teníamos la palabra recursos y ahora mismo si la solución es la carta del mago con sus recursos, tal vez necesites recopilar más información, tal vez necesites comprar más herramientas, tal vez necesites tener más cosas. Recursos pueden ser conocimientos también. Tal vez necesites formarte y aprender algo nuevo para tener más habilidades. Tal vez necesites aprender habilidades nuevas para poder avanzar. ¿Veis cómo con una sola palabra y dependiendo de la pregunta la respuesta puede ser incluso totalmente contraria? Aquí es donde digo que entra en juego la intuición, porque incluso con una sola pregunta a veces las respuestas que podemos conseguir son contrarias. Pero bueno, como hemos aprendido solamente una sola palabra clave, tampoco vais a tener demasiadas opciones entre las que elegir y esto es lo bueno. No quiero que las cartas os generen dudas. Quiero que os sintáis seguros de que la respuesta que os venga es la respuesta correcta, pero es importante que sepáis adaptarla a cada pregunta. Y por último, vamos a suponer que hemos pedido un consejo a las cartas y nos ha salido esta carta como consejo. Pues bueno, es posible que esta carta como consejo nos esté diciendo lo mismo que en la pregunta anterior, la solución. Un consejo y una solución es algo similar. Entonces podría ser ese recoger recursos. Pero otro consejo que podría ser, tal vez nos esté pidiendo que nos pongamos en contacto con una persona que tiene todos los recursos que nosotros podamos necesitar. Porque recordad que hemos visto que hay algunas cartas de los arcanos mayores que pueden representar a personas y el mago es una persona que puede representar una persona que tiene muchas cosas a su disposición. Entonces tal vez podría ser ese el consejo: ponte en contacto con esta persona que tiene todo lo que tú puedas necesitar y que te puede echar una mano. ¿Sí? Yo creo que esta carta es un ejemplo muy claro de cómo con un significado muy sencillito se puede aplicar a un montón de situaciones distintas. Si sientes que tus lecturas son un poco rígidas, te recomiendo de verdad que practiques este ejercicio con todas las cartas del tarot. Y si no con todas, por lo menos con aquellas cartas que tú sientas que tienes un poco más flojas, que cuando salen te cuesta un poco ir más allá de esa misma palabra que siempre te viene asociada con esa carta. Es importante que sepas que para coger soltura con el tarot hay que practicar. Y practicar no significa simplemente echar las cartas una y otra vez. Practicar con el tarot significa hacer ejercicios que de forma natural no harías, ejercicios de este tipo, que te ayudan a conectar con las cartas. Son ejercicios que te fuerzan a ver las cartas de una manera distinta a como las ves habitualmente cuando estás haciendo de forma natural una tirada de verdad.
Y si quieres ver más ejercicios de este tipo, en el curso de tarot tengo 21 ejercicios. El curso de tarot consta de 45 vídeos y de esos 45 vídeos casi la mitad, 21, son ejercicios prácticos que te pueden ayudar a coger soltura, a profundizar con las cartas, a profundizar en los significados. Y tengo que decir que este curso en principio está orientado a personas que no saben nada de tarot, está pensado para personas que quieren aprender tarot desde cero, pero sí es verdad que muchos de los ejercicios que enseño vienen bien a personas de todos los niveles, porque son ejercicios que te pueden ayudar independientemente del punto en el que estés. Hay veces que simplemente tendemos a tener nuestra práctica de tarot y como que ya tenemos el tarot estructurado en nuestra cabeza, ya tenemos nuestra forma de leer las cartas y eso a veces nos puede quedar como un poco pequeño, y si quieres ampliar un poco tu forma de echar las cartas, te viene bien hacer este tipo de ejercicios. De hecho, yo, porque siempre quiero ir un poquito más allá, yo estas vacaciones o este verano lo que me he propuesto como mi meta para conseguir con el tarot es practicar este mismo ejercicio que os acabo de enseñar con todas las cartas del tarot. Lo voy a hacer con todas las cartas y voy a apuntar todas las reflexiones y todos los resultados que vaya obteniendo en mi cuaderno de tarot, que no lo tengo aquí ahora mismo porque no estoy en mi casa. Lo voy a apuntar en mi cuaderno de tarot y eso es otra cosa que también os enseño en el curso, el cómo utilizar un cuaderno de tarot para vuestro estudio. Y yo creo que todas las personas, da igual que lleves un mes o que lleves 10 años echando las cartas, todas las personas tenemos alguna carta con la que flojeamos un poco, una carta que sientes como que se te queda un poco corta. ¿Cuál es esa carta para ti? Me encantaría saber cuál es esa carta que sientes que cada vez que te sale es como que no puedes ir más allá de ella, es como que sientes que tiene más trasfondo, pero no eres capaz de llegar al trasfondo de esa carta. Si tuvieras que elegir una sola carta de toda la baraja para practicar este ejercicio, ¿qué carta sería? Bueno, espero que este ejercicio os sea de utilidad, espero que os sirva para profundizar en los significados de las cartas y en la interpretación de las cartas, que es lo más importante, y que tengáis unas lecturas de tarot buenas, divertidas, profundas, tristes, como sea que salgan, pero que salgan de verdad, que sean personales y que sean especiales. Un beso muy grande.